Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente y encontrarnos aquí en el camino. Y bueno, vamos a continuar ahora con una nueva carta que yo estoy muy contento, muy emocionado de poderla compartir, sobre todo por la persona con la que vamos a compartir hoy este mensaje. Y es con Maritere. Hola Maritere, Hola. qué gusto poder compartir contigo la palabra. Estoy muy contento, muy emocionado. ¿Tú cómo estás? Bien, también, emocionada, ¿Contenta? agradecida, nerviosa, No, hombre, pero ¿cuál? feliz, contenta, Feliz. contenta. Qué bueno, Maritere. Y un poquito para que te conozcan, ¿qué estás estudiando? Música, ¿Música? en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perfecto, Tocó el cello. perfecto. Chelo, qué padre, qué padre. Y bueno, pues Maritere la conozco desde chiquitita, ¿no? Y, y qué gusto poder compartir contigo. Y esta carta de Timoteo, un poquito como antecedentes, pues es la segunda. De hecho, es la última carta que escribe Pablo. Se la escribe a su amigo, su discípulo, su compañero Timoteo. ¿Qué recuerdas de Timoteo? ¿Quién era? ¿Te acuerdas más o menos? Algo que te acuerdas de Timoteo. ¿Quién le enseñó las escrituras? Su madre y su abuela desde pequeño, entonces estaba bien informado de quién era el Mesías, Jesús. Y pues algo característico de él es que era algo tímido, ¿no? Por sus padres que eran inmigrantes y era griego y su madre judía, ¿no? Entonces lo juzgaban mucho por eso, no se hallaba en ningún grupo ni en el otro, entonces era algo tímido. Miedoso. Exacto, es lo que podemos ver porque eso lo deducimos porque en muchas cartas Pablo lo está alentando, ¿no? A que vaya adelante. Y sí, definitivamente cuando no encajas en algún grupo te da un poco Difícil. así de incertidumbre, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos referimos a las escrituras, o bueno, cuando leemos la palabra de las escrituras en el Nuevo Testamento, realmente se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, y es recordar que se fue construyendo posterior a Jesús todo el Nuevo Testamento, pasaron varios años, casi un siglo, en donde se fue, casi 100 años, en donde se fue construyendo el Nuevo Testamento. Y en este caso, un chavo bien preparado, pero fue preparado por dos mujeres, por su abuela y su mamá, judías ellas, como nos decías, y, y fue algo que le llamó mucho la atención a Pablo, encontrar a un chavo con un muy También buen, preparado. bien preparado, ¿no? Con mucho conocimiento de las escrituras hebreas, ¿no? Lo que conocemos como Nuevo Testamento, y, y además muy dispuesto, ¿no? Porque lo conoce en su primer viaje, pero después cuando vuelve a visitar, ¿no? Su ciudad, le dice que lo siga, ¿no? Sí. Entonces lo integra a su equipo junto con Silas. Entonces andaban tres amigos compartiendo la palabra, que era Pablo, Silas y Timoteo, ¿no? Entonces, ¿qué otra situación? ¿De dónde escribe? ¿De dónde está escribiendo desde dónde le escribe la carta a Pablo? Desde la cárcel, nuevamente tuvo Pablo que estar en la cárcel otro tiempo más, entonces le escribe a Timoteo desde ahí y le da ciertas instrucciones, y pues conversa otra vez con su alumno, pero sí le escribe desde la cárcel en Roma. En Roma, él estaba en Roma. Ahora, es importante que recordemos, Pablo tuvo varios encarcelamientos, Sí. ¿no? Y uno de ellos fue este último en Roma. Definitivamente este fue su último encarcelamiento. Y vamos a recordar un poco, ayúdame leyendo Hechos 28:16. ¿Qué nos dice? Todo ese capítulo 28 nos habla de esa última etapa de Pablo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Él estuvo en un arresto domiciliario, primeramente, cuando llega ahí a Roma,
Y me ayudas también con el versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, vemos como que pues era un arresto domiciliario, ¿no? Llegaron, lo recibieron, lo asignaron en una casa, obviamente estaba custodiado. Al día de hoy hay algunos, este modelo existe también aquí en México, ¿no? De algunas personas que no están en la cárcel, sino en un arresto domiciliario y obviamente custodiados. Así estaba Pablo y vemos que podía recibir personas. Aquí podemos asumir un poco de que él posteriormente tuvo otra vez libertad de compartir. Y es muy probable que después de otra larga temporada de ministerio haya sido apresado nuevamente en Troas, ¿no? Y llevado por última vez a Roma, ¿no? Que es en el momento en donde está escribiendo esta carta. ¿Por qué decimos esto? Por lo que nos dice ahí mismo esta carta de segunda de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 13, 14 y 15. ¿Qué nos dice, Maritere? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y a los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, como que aquí estamos viendo uno, seguramente, o lo que podemos deducir es que él fue arrestado en Troas, dejó algunas cosas, sí, ¿no? Y ahorita le está diciendo que venga, ¿no? Que venga a visitarlo y que tuviera, quizás este mismo Alejandro fue el causante de que lo arrestaran, ¿no? Sí. Entonces, le pide varias cosas. En esto que leíste, le pide, pues ahora sí, pues su abrigo, ¿no? Que obviamente en esta traducción, que es una traducción castellana de la Reina Valera 60, lo traducen como capote, ¿no? Pero, digo, es una palabra muy española, pero pues realmente era como una capa, como un abrigo, porque venía el invierno, y el invierno en el Mediterráneo, en Roma, en Europa, mucho frío. Pues es de mucho frío. Entonces le dice, ven pronto. Y además que le trajera pergaminos, documentos. Sí. Recordar que los documentos se manejaban en pergaminos, no sabemos qué tipo de documentos, ¿no? Le haya pedido, pero como que eran sus documentos personales, seguramente, y por eso dice, y cuídate de Alejandro, ¿no? Porque tenía que pasar, ¿no? Que pasar por Troas, y le dice, aguas nada más con este cuate porque me causó muchos males, ¿no? Entonces, esta carta es una carta corta, ¿no? Pero muy profunda. ¿Qué te llamó la atención de la carta ya cuando la leíste y la meditaste? ¿Qué pensabas al principio y qué piensas ahora después de leerla? Bueno, me parece una carta muy íntima y conmovedora porque, como ya vimos, Pablo la escribe desde nuevamente la cárcel, pero esta ya fue su último encarcelamiento y Pablo pues ya sabía que ya le tocaba, ya iba a partir, ¿no? Entonces, tocó mi corazón que el hecho de que las últimas palabras de Pablo fueran dirigidas, sus últimas palabras y sus pensamientos finales fueran dirigidas para quien al final de cuentas fue considerado como su hijo, ¿no? Timoteo. Su relación era muy, muy bonita, tenían un vínculo muy, muy bonito. Y pues me gustó eso, que le recuerda nuevamente lo que es verdaderamente importante y siempre animándolo en la fe, ¿no? Que siguiera compartiendo. Y algo que a mí se me quedó mucho antes de leer la carta, o sea, ya al terminarla, pues es que es la fidelidad y la lealtad que ellos dos demostraban para el Señor, ¿no? Siempre estaban dispuestos y disponibles, y algo que Pablo le recordaba mucho a Timoteo: tú no te desanimes por las adversidades que pases, las dificultades que tengas, tú mantente firme con lo que sabes, cuida tu relación con el Señor, tú sigue leyendo, sigue compartiendo la buena noticia, el Evangelio. Y me gustó mucho eso, esa relación de maestro-discípulo y padre-hijo, cómo
con mucha paciencia y amor, Pablo le hablaba a Timoteo con mucho cariño porque lo hacía todo con amor para el Señor y también pues quería dejar su legado seguro, ¿no? Como quien dice, aquí en la Biblia dice, le deja la antorcha a Timoteo, ¿no? Entonces quería dejarlo bien preparado, como ya estaba, pero animándolo siempre. Fíjate, esa relación de padre, de un padre espiritual, de un mentor, vamos a decirlo así, ¿no? Una persona que lo mentoreó con todo su corazón, muy padre. Y a mí, fíjate, dentro de las cosas que me llama la atención mucho, y aprovechando hoy que puedo compartir contigo, Maritere, como pues una mujer, una chica joven que quiere, que está dispuesta a compartir su fe ahorita y a través por estos medios, la importancia de la mujer en la sociedad al preparar hombres capaces. O sea, porque tú tienes a tu mamá y tienen una muy buena relación. Yo los sé y los conozco y además que los quiero mucho como familia. Pero, wow, la mamá y la abuela preparando un gran varón que era Timoteo, al grado que se lo reconoce Pablo decir, sin las bases fundamentales que le dieron Loida y Eunice, ¿no? Sí. Wow, no hubiéramos tenido un Timoteo, él lo reconoce. Y al día de hoy, fíjate que hay algo que me llama la atención, porque hay queja, ¿no? A veces hay queja de la delincuencia, ¿no? Hay queja o de los delincuentes, de la inseguridad, de que una chica no puede tomar con seguridad ya ni un Uber, ni un taxi, ¿no? Subirse a un camión, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque les vayan a hacer mal, ¿no? Y esta parte es la que a mí me llama mucho la atención porque, pues, todos esos hombres, ¿no? Toda esa maldad que hay, pues los crió una mujer, nacieron de una mujer, ¿no? Y ese rol que ahorita incluso dentro de pues las luchas, ¿no? De justicia que tienen las mujeres y que algunas incluso hablan en contra del hombre en sí, hablo del varón, pues fueron criados esos varones por hombres, por mujeres. O sea, el varón que no responde, el varón que no trabaja, que es cómodo, que le gusta lo fácil, que pierde el tiempo, pues ¿quién lo formó? ¿No? A mí me llama mucho la atención esa parte de la importancia de una mujer en la formación de un hombre. Queremos tener hombres capaces, yo creo que no nada más es un rol importantísimo, definitivamente el varón tiene que enseñar a ser hombre al hombre, pero la mujer también, de la mujer. Muchísimo, muchísimo, ¿no? Yo sé que ahorita hay mucho el tema de, alguna vez leía que el hombre tiene que ser de acero, ¿no? Pero de terciopelo al mismo tiempo, ¿no? A la mujer le gusta también un varón que sea delicado en el trato, sensible. La palabra nos dice que tratemos los varones a la mujer como a vaso frágil, ¿no? Entonces, sabiendo que somos diferentes. Pero, ¿hace falta varones también de acero? Sí. ¿En qué aspectos así que diga, ay, es un varón que diga, oye, este hombre se ve bien, ¿no? O sea, vamos a hablar, digo, yo conozco a tu papá, ¿no? ¿Tú consideras que es de acero y de terciopelo tu papá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, se nota la manera en la que es su persona, él como hombre, como padre de familia, y también su lado como esposo, cómo trata a mi mamá, cómo es con mi mamá, cómo es con las mujeres de su hogar, conmigo y con mi hermana. ¿Por qué? ¿Cómo es? Tiene su lado ahí cariñoso, sensible, muy atento. Le encanta estar escuchándonos, platicar con nosotras, es muy atento, también gracioso. Siempre busca la manera de pues, tener ese vínculo, ¿no? Sí, es cariñoso y de repente saca ahí su lado amable, así muy apegado, no sé.
pero qué padre. Y digo, pero también hay una parte, ¿tú crees que él también sea protector y proveedor? Ah, claro, sí, desde chiquitos, siempre, pues nos cuida todo el tiempo, siempre está al tanto de qué estamos haciendo, dónde estamos, con quién estamos. Es el padre de familia, o sea, sí, con él sí sentimos esa figura de protección, tenemos a alguien que nos cuida aquí en la casa, alguien en quien podemos confiar, que nos da esa seguridad y tranquilidad de aquí está mi papá, puedo estar segura, puedo estar tranquila. Incluso cuando falte es como, no sé, llego a sentir miedo de, ay, no tengo esa figura paternal, me siento incompleta, nos sentimos incompletas. Cuando sale mi papá de viaje, es mi mamá estar nerviosa todo el tiempo, casi todo el tiempo. Y mis hermanos y yo también estamos como que, ay, lo extrañamos, hace falta la figura paternal aquí, el sentirnos seguros, protegidos. Un varón de acero como tu papá, ¿sería tu expectativa el día de mañana No de un espero esposo? menos. No espero menos. Qué padre. Qué padre. Bueno, pero veamos esa parte. O sea, definitivamente no sabemos si el día de mañana Dios te dará la oportunidad de tener un hijo varón, ¿no? Pero si te lo da, pues tienes dos recursos, o espero que puedas tener dos recursos. El primero, tu papá, ¿no? Para tú poder formar a un hijo varón. Y el otro, Dios quiera ese esposo, ese varón que también te haga sentir, así como a tu mamá, ahora a tu papá te haga sentir esa parte de que estás al lado de un varón de acero, de un varón firme, que no se dobla, que no es frágil. Lo que pasa es que al día de hoy se va distorsionando porque en las ideologías que se van metiendo, ahorita vamos a platicar un poco de eso, cada vez se están construyendo a varones más frágiles, ¿no? A chavos más frágiles que con cualquier cosita se doblan, ¿no? Y Dios nos dé la oportunidad de seguir viendo varones firmes, sólidos, que sean, como digo, de acero y de terciopelo también en su trato, ¿no? Entonces, bueno, Timoteo, Pablo, esta parte de la carta me gusta, digo, y hago este comentario, perdón, regreso al punto porque la palabra es un tema que a veces lo vemos en un aspecto religioso, a veces lo vemos únicamente como información, pero realmente es de formación, o sea, es para formarnos, ¿no? Entonces, aquí estamos de metiches leyendo la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Pero esa es la parte que tenemos que entender, que la palabra es escrita para nosotros, aunque no haya sido dirigida a nosotros, ¿no? Esta fue, Dios nos pone un ejemplo de una carta dirigida de Pablo hacia Timoteo, pero al mismo tiempo es para nosotros. Dices que te emocionó, ¿no? Que la sentiste como tuya, ¿no? Sí, la verdad la sentí muy personal al leer las palabras de Pablo para Timoteo. Con muchos versículos sentí que me hablaba directamente a mí, los sentí personales para que, aun y que no fueran dirigidos para mí específicamente, pues noto que puedo aplicarlos en mi vida, ¿no? O sea, esos consejos, esas instrucciones que le daba Pablo a Timoteo, pues también aplican para mí como creyente, como cristiana, y ese es el punto, la importancia de leer la palabra, las escrituras, de leerla y aplicarla en nuestras vidas. Claro. Y esta parte, fíjate, esta carta es una carta relativamente sencilla para entender, porque en la primera parte, Pablo, como nos decías, lo alienta, ¿no? A que siga, o sea, que no sea tímido y que siga ese llamado con valentía, ¿no? Esa vocación a la cual fue llamado porque la encontró Pablo, o sea, la vio Pablo en Timoteo y por eso lo jala y lo lleva con él, ¿no? Y es esa parte que tenemos que identificar, las mamás tendrían que identificar cuál es el llamado, las novias del novio, del chavo, ¿no? Que dices, oye, realmente debes de entender, o sea, lograr identificar cuál es el llamado de ese varón que lo identificó, en este caso Pablo,
con Timoteo. Sí, sobre todo ser pacientes, porque definitivamente te va a llamar, solo debes ser paciente y confiar en que te va a poner donde ocupas estar y va a cumplir pues tu promesa, o sea, donde necesites estar y cuando suceda va a pasar. Entonces es ser paciente y saber, o sea, notarlo, identificarlo. Fíjate que, ¿te acuerdas que me preguntaste una vez eso? Sí, ese cuando lo estaba leyendo dije, esto me está hablando clarito a mí. Sí, me acuerdo. Sí, me pregunta Maritero una vez, tío, es que estoy estudiando música, pero no encuentro el propósito todavía. Le digo, tranquila, ¿no? Y por eso en nuestro canal le pusimos En el Camino, porque van a pasar muchas cosas en el camino de nuestra vida, ¿no? Y va a llegar el momento en que identifiquemos cuál es ese llamado, ¿no? O sea, va a haber una causa, va a haber algo más allá que simplemente tocar muy bien el cello. O sea, no sabemos cómo va a ocupar Dios esos dones, esas habilidades. Pero de que lo hará, lo hará. Lo va a hacer, y en su momento no sabes si va a ser con tus hijos, no sabes si va a ser en el aspecto profesional, que tú toques a personas que les vaya a mover o los vaya a alentar o les vaya a dar estímulos para perseverar. Entonces, Dios te va a dar tu llamado en algo, o sea, te lo va a mostrar, ¿no? Y aquí Pablo se lo ratifica a Timoteo en la primera parte de la carta, cuando habla de que acepte su vocación, que acepte su llamado. Y hay otra segunda parte en donde también lo alienta a tener valor para corregir a malos líderes, a malos maestros, o que aquellos que estaban enseñando cosas equivocadas. Sí. O sea, les dices, estos que están enseñando cosas equivocadas, no se los permitas, porque tú has estado muy bien preparado para esto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo y al final es la conclusión de la carta, pero son dos grandes mensajes y vamos a ir viendo la primera parte, ¿no? Cuando le dice que acepte su vocación y acepte su llamado, ¿no? Ya platicamos que había estado muy bien preparado en las Escrituras y después, digo, primero por su familia, por su mamá, y después por mismo Pablo, ¿no? Sí. Entonces, ayúdame leyendo 2 de Timoteo 1, del 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué te llama la atención de estos versículos? El versículo 12 me gusta, que dice, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. O sea, él confía completamente en Dios, ¿no? O sea, no se arrepiente de nada, él confía en que Dios lo usa sin importar las circunstancias. O sea, si lo puso en ese lugar fue por algo, si pasó algo es por algo, ¿no? Y dice que está convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, él sabe que fue fiel a su llamado, entonces él sabe que Cristo va a guardar las almas de a quien les predicó y que su legado va a seguir adelante, ¿no? Entonces, o sea, él está seguro, tranquilo con lo que hizo y le confía completamente al poder de Dios. Y eso es algo que pues muchas veces lo podemos pasar por alto, ¿no? Me gustó cómo dice ese versículo. Dice, hay una parte que igual le dice, o sea, que nos llamó a un santo llamamiento, ¿no? Hay una parte que aquí le dice, en el 9 dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. Dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia,
la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Hay una parte que dice, si mal no recuerdo, es en Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto, fíjate, me voy a meter en un tema. Cuando las personas, cuando la maldad mata a alguien, mata a su prójimo, a su semejante, la reputación, incluso a veces no física, nada más el matar la reputación de alguien, estamos realmente dañando un propósito de bendición para los demás, ¿no? Digo, en el tema, Dios es el que nos da la vida y nos da la vida a cada uno de nosotros con un fin de ser de bendición, ¿no? Dios permitió que naciera Maritere porque tiene un plan de bendición para los demás. Si tu mamá no hubiera permitido que tú nacieras, estaba perdiendo el mundo algo de esperanza, algo que Dios tenía planeado de bendición, ¿no? Entonces, es ahí donde hay un llamamiento especial. Por eso nos hace diferentes, por eso Dios nos hace con capacidades diferentes, ¿no? Algunos con una vocación, que recuerdas que vocación significa llamado, ¿no? Vocación viene del latín, ¿no? Es una palabra que se basa del latín, de vocatio, pero realmente es un llamado. O sea, y es algo que te da habilidades, deseos, anhelos, ¿no? Entonces, algunos tienen la vocación para la música, algunos otros para la educación, otros como médicos, o sea, para las leyes, la abogacía, en fin, hay diferentes llamados porque te mueve la justicia, por ejemplo, en un abogado, ¿no? Sí. Híjole, necesito actuar con justicia y es lo que los mueve, ¿no? Otros la salud, necesito actuar, ¿no? Necesito prepararme para sanar a otros y ese es ese llamado que vamos a ir encontrando. A veces creemos que el llamado espiritual es únicamente para aprender versículos y predicar y compartirlo, nada más un tema teórico y memorizado, no de una religión, y no, es con nuestros hechos, con nuestros actos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. Y la otra que bien decías, de la parte de estar seguro en quién has creído, ¿no? Las convicciones, ¿no? Así, a veces, digo, yo creo, ahorita, antes de comenzar y que estábamos platicando, decías que pues no está tan fácil, ¿no? Mantenerte en tus convicciones y firmes entre tus 18, 20 años, ¿no? En la universidad. Sí. Platícame un poco, ¿por qué? Sí, en este tiempo, en esta época de tu vida, a esta edad, yo creo que es más difícil porque por más que tú quieras mantenerte firme, por todos lados te atacan diferentes pensamientos, o sea, como entras en un mundo con todo tipo de personas en la carrera, te atacan por todas partes, tienden a, pues que la presión social, al hacer cosas o al sacarte pelea, o sea, porque muchas veces no es una simple conversación como la que estamos teniendo ahorita, es buscar pleito, tratar de hacernos caer, ¿no? Entonces, muchas veces es que nos da miedo y podemos empezar a dudar, ¿no? O sea, no, está difícil mantenerse firme porque nos da como esa inseguridad, como con Timoteo que no sentía que pertenecía a ningún grupo. Acá pues el mundo está como quiere, por donde quiere, entonces somos una minoría, entonces es como difícil encontrar a alguien que piense igual que tú, que tenga las mismas creencias que tú, ¿no? Sobre todo en la facultad, porque esa es cuando ya todos empiezan como que, ay, a buscarme a mí mismo y empiezan a meterse más, a creer lo que pues la sociedad les dice, ¿no? Se dejan llevar mucho por eso y es lo que pues también nos puede pasar. Por eso es que aunque tú quieras estar firme, tiende a ser difícil. Honestamente no es del todo sencillo, pero ahí es donde vienen las pruebas, ¿no? O sea, de a ver si verdaderamente estás seguro en lo que crees y
estar firme en ello. Cuando viene una prueba y la sacas adelante, ¿cómo te sientes? Contenta, realizada, más tranquila, segura y... Sí. Realizada, dices. Y es esa parte, mira, de ahorita dijiste varias cosas. Uno, dijiste, somos una minoría. ¿En qué consideras que eres una minoría ahorita? Dentro de las ideologías que decías, la sociedad, la cultura. Un ejemplo, decir, pues ya somos bien poquitas las personas que creemos en esto. Sí, pues ya ahorita ya hay muchos que no creen en Dios así de simple, como no quieren creer en Él por lo que saben que conlleva, ¿no? O sea, ese compromiso de dejar de hacer muchas cosas, porque cuando me ve la mayoría que no tomas, no vas a fiestas, no, bueno, porque sabemos a qué se van a las fiestas hoy en día, ¿no? Entonces, cuando me ven en una reunión que no estoy tomando, no estoy haciendo ciertas cosas, como, ¿por qué? Si eres la única, hazlo, anímate, ¿no? Entonces, ciertos aspectos, ciertas actitudes o decisiones o comportamientos que yo tomo que hacen la diferencia en ciertos lugares, es cuando me doy cuenta de verdaderamente si soy la única en este lugar actuando distinto, y es ahí donde empiezan a cuestionarme por qué, cuál es el motivo o así, ¿no? Pero Entonces, fíjate, yo sé que hace poco fue tu cumpleaños y tuviste tu reunión, pero sí hiciste una fiesta. O sea, ¿cómo dices? Bueno, no voy a fiestas, pero sí tienes tu fiesta, a ver, y dices que haces las cosas diferente. Platícame un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre en este aspecto? es que la manera en la que yo quería realizar mi fiesta, mi cumpleaños, era para ver a las personas que quiero, ¿no? Entonces, algo que ahorita como que muchos no entienden, o como que sí lo saben, pero no le hacen caso, es que se puede divertir sin tomar alcohol. No hay necesidad de ingerir bebidas. Entonces, puede ser una convivencia sana, tranquila, para ver a los que amas, a los que quieres. No es como que esté prohibido tener fiestas. Claro. Es una reunión, ¿no? Pero la diferencia es cómo las llevas a cabo, con qué propósito, para qué la gente se reúne a tomar. Claro. Casi siempre terminan mal, ¿no? Entonces, Sí. no, a mi punto de vista no hay nada divertido en ello. Claro. Entonces, es ahí la diferencia, o sea, cómo actúas, por qué, para qué, con qué propósito, qué te mueve. Siempre me he preguntado el qué los motiva a llevar alcohol, cuál es la necesidad. Y digo, menciono este ejemplo porque es Sí. lo más reciente que ahorita me ha pasado Sí. mucho, ¿no? Que me invitan a reuniones y es de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Jugar juegos de mesa, por ejemplo. Pues si quieres, pero pues va a haber pisto. Y es, no, gracias, ya sé cómo termina eso. Sí. Bueno, de hecho, fíjate, luego preguntan, oye, pero no te dejan fumar, digo, o fumar o tomar en este caso. No es que no te dejen, o sea, es que creo que ya te dan, es esos criterios que decíamos que muchas veces mantenerte bajo la presión social es fuerte, ¿no? Y ¿qué es lo que te hace mantenerte? ¿Qué, por ejemplo, en este caso, qué es lo que te hace mantenerte firme? Yo sé que es las circunstancias del momento y el riesgo que tienes, ¿no? Pero, por ejemplo, el mantenerte en un aspecto, ver más adelante, ¿no? Digo, mantenerte firme en una convicción. Sí, pues porque yo sé lo que creo y lo que lo que me va a beneficiar a un futuro, ¿no? No pienso solamente en el momento, porque bien podría decir, pues sí, lo hago ahorita, nadie ve, es poquito, pero no, o sea, yo sé la consecuencia que hay. O sea, pienso a futuro en lo que estoy haciendo ahorita que puede repercutir, ¿no? Y no solo para mí, sino para los que me ven, los que están conmigo, los que me relaciono y con los que comparto, pues de lo que creo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que creo lo demuestro con mi vida. Y es por eso que me mantengo firme en ser verdaderamente quien soy, pero cumpliendo lo que hablo, lo que digo, lo que creo. Eso hace una mujer de carácter. O sea, estar bien firme en tus convicciones y no permitir que muevan tus fundamentos. Algo que alguna vez o me llamó la atención fue escuchar a una chica, ¿no? Que había decidido guardarse o decidió guardarse de no tener intimidad sexual con cualquier chavo. Y dijo, yo me voy a guardar hasta el día que me case para el varón con él, ¿no? Al día de hoy me imagino que es otra presión sota que está a nivel universitario, a todo lo que da, ¿no?
de que y esta chica incluso presionada, y te lo digo así, platicando con gente cercana a ella, decía, ay, ¿a poco tú nunca has tenido relaciones con tu novio? Y así, o sea, gente cercana. Y ella dice, no, pero a lo mejor, más bien, ¿por qué? Porque ella tiene un aspecto, un objetivo más allá de lo inmediato, ¿no? Sí. En donde seguramente tener una satisfacción de amor, en este caso, de decir, oye, yo quiero tener la satisfacción de decir, ¿no? Que no entregué, ahora sí, mi vida, mi cuerpo, mi intimidad a cualquiera, sino al varón, ese varón que platicábamos ahorita como tu papá, ¿no? Como decir, ese varón de acero y de terciopelo que Dios tiene para mí. Eso es lo que creo que es ese llamado a tener una cosa más grande, aunque sea futuro, ¿no? Pero dice, estoy segura de lo que voy a alcanzar. Sí, es cuando dejas a un lado, bueno, haces sacrificios o dejas a un lado pues, lo que quieres o lo que podría ser momentáneo con el fin de conseguir lo que deseas, o sea, la meta. Una satisfacción momentánea, mejor postergarla, ¿no? Sí. Eso hace carácter. Definitivo. Y bueno, y es ahí que esta carta en la primera parte le dice, no abandones este llamado. Le dice esa parte cuando decía, no me avergüenzo. Él dice en el 12 que me mencionabas, dice, por esta razón padezco estas cosas. O sea, sabemos que es un padecimiento temporal. Sí. Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, hablando del futuro. O sea, Dios me puede dar la convicción, ¿no? De llegar a mi matrimonio bien, digna, emocionada, mujer, ¿no? Porque al final es esa parte del varón hecho firme, una mujer firme en sus convicciones. Híjole, qué padre poder tener esa parte, a pesar de las presiones, y de las ideologías, ¿no? Sí. Te van a presionar. Bueno, y no te avergüences, le dice, ¿no? No te avergüences, también lo exhorta a él. Y sí, en ocasiones, pues la presión social puede hacerte sentir mal, ¿no? O la crítica, ¿no? Pero bueno, dice, vamos a leer 2 de Timoteo 1, 15 al 18, por favor. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial para Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. ¿Qué te dice esto? Había unos que lo abandonaron y otros que no lo buscaron, o sea, dijeron como este caso de Onesíforo, ¿no? Que alguien fiel, ¿no? Un amigo fiel. Eso te llamó la atención de esto. Pues se me quedó muy grabado su nombre por ser ese amigo fiel que permaneció con Pablo y lo ayudó, y aquí pues dice que fue de gran ayuda y que lo buscó, ¿no? Entonces hasta agradece por su vida, y así pues son pocos los amigos, así ahora actuales, son pocos esos amigos que sabes que van a permanecer a tu lado, porque muchos se alejan, y hasta incluso en la familia se alejan cuando pues tú les tratas de compartir o ven que has cambiado. Cuando Cristo entra a tu vida y ven que han cambiado, se alejan, que ya no les gusta, ¿no? Entonces son pocos las personas como Onesíforo que se quedan, permanecen de verdad, por amor. Y dice, ¿cómo dice? Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, ¿no? Es decir, wow, mi amigo Onesíforo, o sea, que el nombre así no está así muy chido, pero no le vayas a poner Onesíforo a tu hijo, porque el día de mañana, o ni te busques un novio que se llame Onesíforo, porque no creo que lo encuentres, pero pero que sea así de buen amigo como él, sí. Habla muy padre, ¿no? Habla muy padre de gente
vamos, que vale la pena, ¿no? Sí. Que no se avergüenza, o sea, decir, oye, es mi amigo, ¿no? Es mi amiga, ¿no? O sea, ahí se ve en medio de los problemas. ¿Sí sabes por qué se avergonzaban de Pablo? Pues era por sus prisiones, o sea, decía, ¿cómo te llevas ese? ¿No te das cuenta que todo el mundo anda tras de él en una prisión y en una cárcel y en otra cárcel? O sea, era como que sí, mejor ya Y no ya me no lo llevo. veían como un verdadero apóstol por donde había estado. O sea, les daba ¿No? vergüenza, ya no desearían creerle. ¿No? Y decían, oye, si así le va, ¿no? O sea, nadie lo quiere, ahora muchos, vamos a decirlo en este caso, o sea, si Figelo y Hermógenes ya también lo abandonaron, pues que habrán visto, ¿no? Que habrán visto en él, ¿no? Entonces, sí, había una relativa mala fama, ¿no? Entonces, pero esa era la parte social. Había una parte social de Pablo ahí, en donde una parte de la sociedad, los que no entendían el valor profundo de lo que había en el corazón de Pablo. Pero había otros, como en el caso de Onesíforo, como en el caso de Timoteo, que conocían el corazón de Pablo. Y lo vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 2. ¿Qué dice? Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, con su ejemplo, ¿no? O sea, decir, le dice hijo mío, ¿no? Como dice esta parte, dice, tú conoces mi corazón, ¿sabes por qué lo estoy haciendo? O sea, no me hacen bullying de gratis, ¿no? Hay un propósito más grande, ¿no? Sí. No importa que me digan, ay, sí, el abstemio o no sé, cualquier apodo que te quieran decir, pero hay personas, fíjate, que la otra vez platicaba con uno de ellos y decía, ¿sabes por qué no tomo, Gil? O sea, no, le digo. Dice, porque yo viví en un hogar en donde había alcoholismo y había violencia intrafamiliar. A mí me tocó ver a mi papá borracho golpeando a mi mamá. Y dice, y yo nunca, dije, yo no voy a tomar jamás, ¿no? Y no te hablo de porque lo leí en las escrituras, no. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay decisiones muy fuertes, o sea, hay principios que dices, yo no voy a permitir, yo no voy a tomar esto, ¿no? También por otro lado, escuché a un tío, ¿no? Diciéndole a su sobrino, al hijo de su hermano, decía que también ellos habían vivido en una situación similar donde había alcoholismo, ¿no? Y es otro caso, y le decía, yo cuando naciste di gracias a Dios que mi hermano no tomara porque no ibas a vivir lo que nosotros vivimos por el alcoholismo, ¿no? Entonces cuando nació su sobrino, dice, porque fuiste mi primer sobrino, y dije, gracias Dios porque mi sobrino no va a vivir, dice, en una casa donde hubiera alcoholismo. Entonces dices, ¿cómo los vas a criticar? Y al día de hoy, o sea, pudieron haber estado criticando en la universidad a este señor, pues un señor joven, decir, el que no toma, no sabemos lo que hay detrás. O aquel que por alguna situación en medio del alcoholismo chocó y mató a alguien, o se mató a algún amigo que iba a ir por andar manejando tomado. Entonces, como decías hace un rato, no entiendo qué encuentran en este tema, ¿no? Y bueno, son esos principios de no avergonzarnos, ¿no? Sí, pues es más el orgullo, como de yo estoy bien, tú estás mal, lo que yo estoy diciendo es cierto y punto. A mí nadie me va a decir que estoy mal. ¿Qué crees que haya hecho Timoteo cuando le dijo Pablo que Jesús era el Mesías, que era el Rey? Yo, ¿sabes qué creo que hacía? Yo lo hubiera hecho.